¿verdad? Antonios y todo eso son ficticios, pero realmente aquí Guthrie a lo que hace es contextualizar con ejemplos la situación de los hermanos de Hebreos. Es posiblemente, ¿verdad?, que era una casa culto, como se le llama a veces en Cuba y en otros lugares, en donde ellos se reunían, y esta carta va dirigida a una de ellas. Posiblemente era circulatorio, iba también para los demás, pero eso era para una de ellas, como un tipo de casa culto que se reunían ahí. Ok, aquí ya dejamos el comentario de Guthrie y entro con mi comentario. Además, como expresé anteriormente, la falta de convenio epistolar normal, influyendo la entidad de los receptores y del autor y las características literarias que apenas, a duras penas, se toma con la epístola. En ella hay aspectos que son difíciles de entender, porque, por ejemplo, porque es imposible que una vez que fueron iluminados, gustaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Eso lo encontramos en el capítulo 6, verso 4 al verso 6. O también el personaje de Melquisedec, capítulo 7, del 1 al 10. Para los lectores contemporáneos, leer Hebreos no resulta fácil, ya que su situación, ya que sitúa la teología en su contexto histórico, se torna un poco dificultoso. Como se dijo anteriormente, la autoría, receptores, lugar, fecha, son temas de discusión y debate entre los estudiosos, eruditos hoy día. Y el griego empleado en la carta también es muy sofisticado, es muy intensamente pulido, y lo que más él hace referencia es a la Septuaginta, y a veces, como hemos dicho, a veces hasta él está parafraseando pasajes de una forma personal. Vamos a hablar un poco del trasfondo histórico de los recipientes y la situación de los lectores. Como se ha expresado, como se ha expresado para describir quiénes son los destinatarios, tiene su complejidad, ¿verdad? Clemente de Roma, uno de los padres de la iglesia, en su carta hace mención a Hebreos a fines del año 96. Y en esta carta, en Primera de Clemente, es un documento pastoral dirigido a la iglesia de Corintio a finales del siglo I, ¿verdad? Menciona el libro de Hebreos, específicamente en el capítulo 36 de esa carta, en el versículo 1 y 6, él hace referencia a la epístola, pero en el resto de ella se nota la influencia. Es decir, en esa carta primera de Clemente se nota la influencia de Hebreos en ella. El título quedó evidenciado a finales del siglo II. ¿Sí? El título Epístola a los Hebreos o Carta a los Hebreos quedó en el segundo siglo, pero Eusebio no lo conoce así. Eusebio no lo reconoció de esa forma, pero en el siglo II se creyó que los recipientes originales eran judíos convertidos. Eso es una posición que algunos manejan, que eran judíos convertidos, ya que la epístola en la epístola los lectores tenían una estrecha relación con el culto judío y sus rituales, principalmente el capítulo 9 del 1 al 10. Esto queda evidenciado en el texto y por el uso que hace el autor del Antiguo Testamento, siendo uno del Nuevo Testamento donde aparecen tantas citas. Es decir, aquí aparecen muchas citas en el Antiguo Testamento. Tanto para algunos estudiosos la referencia al tabernáculo, al sacerdocio, mencionado en Éxodo y Levítico, es muy teórico. En otras palabras, adquirieron conocimiento por medio de la lectura, pero vivencial, es decir, era un roce directo del funcionamiento del templo por parte de los lectores. Es decir, esto es una posición que alguna gente juega, ¿verdad? Que dicen que estas citas y toda esta teología del Antiguo Testamento era más teórico que cualquier cosa, ¿verdad? Que realmente vivencial en ellos. La evidencia interna indica que hay 35 citas de una traducción griega del Antiguo Testamento
Y de esas 34 referencias tienen que ver con el tema del libro. Se encuentran 19 sumarios que vienen del Antiguo Testamento, 13 citas que tienen que ver con sus nombres o temas del veterotestamentario. Esos temas teológicos eran muy notorios en la sinagoga helenística del siglo I. La mención de Moisés, capítulo 3 del 1 al 6. Los ángeles como mediadores de la revelación del antiguo pacto, 2 del 1 al 4, y la creación. Esos eran temas de discusión y de hablar en las sinagogas del primer siglo. Y aquí en hebreo los tenemos esos temas también evidenciados. Los destinatarios eran de la segunda generación. Eso lo notamos en el capítulo 2, el 1 al 3. Ellos no vieron al Señor ni estuvieron. Es posible que estuvieron relacionados con el Señor directamente y el que lo escribió y le llevó el Evangelio. La congregación ya tenía su tiempo en andar en el Señor. Capítulo 5, verso 12, nos dice que ellos ya tenían su tiempito, pero no habían crecido lo suficiente, ¿verdad? El texto es claro ahí de que, como dice el autor, hay mucho que decir, pero difícil de explicar por cuanto ellos se hicieron tardos para oír, ¿verdad? Ellos, muchos años, pero poco crecimiento y poco oído a lo que se les enseñaba. También algunos dirigentes, ¿verdad? Muy interesante que, digamos, en la Reina Valera, las dos, tanto el capítulo 13, verso 7 y el capítulo, creo que es 17, en la Reina Valera traduce la palabra pastores, pero la palabra griega que se usa ahí es muy interesante, es una palabra que quiere decir más dirigentes, es mejor la traducción, ¿verdad? No pastores, ahí no utiliza el sustantivo poimen, no lo utilizan. Y, ok, ya habían muerto algunos de sus dirigentes, algunos de los líderes que habían estado, y habían dejado un legado, el cual, es decir, les había dejado un ejemplo de su fe. El autor insta a ellos a que lo imiten, ¿verdad? Por la situación que ellos están pasando, el desánimo que tienen y la presión que tienen encima y las ganas de dejar el cristianismo y volverse atrás. Pero él insta en el versículo 7 de que se acuerden de cómo estos pastores, líderes, les predicaron la palabra de Dios y que ellos fueron ejemplos en medio de toda esa situación que ellos estaban pasando. Y como vamos a ver un poco más adelante, leyendo la misma carta, uno se da cuenta que realmente todavía ellos no habían estado sufriendo hasta la muerte, ¿verdad? No habían muerto, no habían situaciones apremiantes, sino eran insultos y desprecios, así como el ejemplo de Antonius, ¿verdad? Familiares que lo dejaron a un lado y no le prestaban atención, eran desechados. Y ellos eran algo así semejante. Los recipientes pasaron por momentos difíciles y sufrieron para defender la fe y dar testimonio. Capítulo 10, 32, 34, capítulo 12, verso 4. Pero había un riesgo latente en los lectores de abandonar la fe cristiana y retornar a la práctica judía. Eso es en el 2.1, ¿verdad? Lo que siempre se ha dicho es que la epístola de Hebreos va dirigida a judíos convertidos a Cristo, que está siendo tentados a volver al judaísmo. Esto es una de las posiciones que se ha dado mucho, ¿verdad? Principalmente hace un tiempo atrás. Hoy día existen otras tendencias. Algunos otros estudiosos han sugerido que estos destinatarios tenían otras circunstancias. Pero creo que más adelante menciono algo de esto y lo veremos ahí. Se han estado alejando del Señor y entraban a la adoración y extrañaban la adoración del templo, los ritos y la práctica judías. Su situación difícil les daba desconfianza, en donde las prácticas presentes no son iguales a las que tenían ellos antes. Lo que el autor trata es de convencerlos de que deben de perseverar en la obra redentora de Cristo y
y en la fe que han recibido. Como anteriormente se ha dicho, los creyentes de la congregación habían entrado en un desánimo en la fe cristiana. Otra vez, capítulo 2 del 1 al 4, el predicador les advierte sobre el peligro de apartarse del mensaje cristiano, recordando las consecuencias de la desobediencia. También en el capítulo 3 del 1 al 4, el autor de Hebreos desafía a los receptores a la fidelidad mediante el ejemplo positivo de Cristo. Y en el capítulo 3 del 7, del 4 al 2, les da un ejemplo negativo de aquellos que cayeron en el desierto. Y el capítulo 4, versos 3 al 11, les anima a los oyentes a considerar la promesa del descanso escatológico, ¿verdad? Y él dice claramente, y él teme que algunos no han entrado a este descanso escatológico. Y capítulo 4, versos 12 y 13, se les advierte los efectos penetrantes y poderoso ecuánime de la palabra de Dios. Es contundente esos versículos sobre eso. El autor de la carta de los Hebreos desafía a los lectores a mantener con firmeza la profesión de la fe. Tanto capítulo 4, 14 y día 23, ahí hay un mensaje para que ellos se mantengan firmes. Describe a sus oyentes como personas espiritualmente inmaduras que deberían haber estado dando más fruto y teniendo cuenta más la extensión de su experiencia, pero no es así, ¿verdad? Capítulo 5 del 11 al 6.3, eso se refleja la situación de inmadurez que ellos tenían. En el capítulo 6, del 4 al 8, el autor lanza una nueva advertencia mediante alude a quienes ya han caído de la comunidad de la fe. A continuación, el autor procura un predicador buenísimo y que enseña excelente y buena palabra, buena teología, pero si aquí no hay de atender la enseñanza, no se hace nada. Y eso fue lo que pasó con ellos. Incluso ellos experimentaron experiencias del Espíritu Santo. Eso nos dice Hebreos. Inclusive el espíritu escatológico, como dice, los poderes del siglo venidero entraron al presente siglo, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo, que la era del espíritu profético en el Antiguo Testamento, ellos habían abrazado también eso. Ese espíritu profético habían llegado y se había movido en la comunidad y los poderes se habían manifestado. Pero eso no fue lo suficiente para ellos. Para poder decir después que el ejemplo positivo de su compromiso pasado, capítulo 10, versos 32 al 39. El tema de la tenacidad vertebra la exhortación que se desarrolla desde el capítulo 10, versos 32 al 12, 17. Es interesante porque creo que en la carta de Hebreos hay como 4 exhortaciones o cuatro advertencias. Es muy interesante enseñar Hebreos desde ese punto de vista. Un mensaje, una predicación, una enseñanza, 4 advertencias en el libro de Hebreos. Es muy interesante porque cada una de esas advertencias tiene su punto. En el capítulo 11 de Hebreos se desarrolla la efectividad de una vida de fe mediante una lista de ejemplos de personas del Antiguo Testamento que se deleitaron en Dios. Jesús desempeña una vez más el papel de ejemplo positivo. Eso lo dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 12. Y se anima a los creyentes a soportar la disciplina de Dios, que es la que aplican los padres a sus hijos, ¿verdad? Y ahí pone el ejemplo de los padres a los hijos. En ese sentido, un ejemplo negativo es el de Esaú, que vendió sus derechos de primogenitura para satisfacer sus apetitos terrenales. Es un ejemplo de lo que el autor pone ante esas situaciones de las cuales ellos están expuestos. Es decir, el autor recurre a muchos argumentos a través de la carta para poder apelar a su condición de querer votar
la fe cristiana, apostatar la fe. Esas exhortaciones a perseverar en la fe cristiana culminan con un contraste altamente estilizado entre dos montes, el Sinaí, el lugar de terror, y Sion, el lugar de la promesa. Eso está en capítulo 12, 18, 24. Pero en capítulo 12, del verso 26 al 29, el autor presenta una última y severa advertencia sobre el peligro de descuidar la revelación divina. Finalmente, en su último capítulo ofrece una serie de consideraciones prácticas para la comunidad, entre ellas las exhortaciones a no dejarse, 23, de llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas, o llevar la deshonra que él llevó, y no olvidarse de hacer el bien y compartir con los que no tienen. Las secciones exhortativas de Hebreos muestran, pues, a una comunidad cristiana, una comunidad de cristianos en la que algunos de sus miembros están vacilando a su devoción a Cristo. La experiencia de persecución y una imagen cada vez más dibujada de Jesús y de la fe cristiana los habían alejado de una manera correcta de pensar y vivir. Tenían que perseverar en las cosas de Dios para poder experimentar la plena medida de sus promesas. El desafío de nuestro autor consiste en alentar a un grupo de creyentes descorazonados que se alejan del verdadero cristianismo y se esfuerzan y reforzar su compromiso, acercarse a Dios, a mantenerse firme en sus compromisos con Cristo. Esto es un mensaje muy, muy contemporáneo, ¿verdad? Nosotros vemos tantas corrientes que hoy se están dando en la iglesia y tantas cosas que están sucediendo. Y hay gente que prácticamente están renunciando a la palabra, están renunciando a su fe. Y ellos están adquiriendo otras cosas, otro evangelio, como Pablo dice en Gálatas. Y esto realmente lo que está produciendo es que mucha gente, por lo menos en el contexto nuestro por acá, se está dando eso. Hay mucha gente que se está retirando, ¿verdad? No hay un crecimiento grande, sino que hay gente que realmente que está haciendo ya